Nos Sí. quedamos, la segunda pregunta era... La pregunta era acerca sobre la eutanasia y me estaba comentando de los códigos que Así es, tiene. mira, en realidad la eutanasia todavía no tiene un soporte o un lineamiento médico legal y por supuesto la autoridad hoy no avala el tema de eutanasia. Lo que tenemos pues es una situación, un programa, una ley que se liberó, que es la voluntad anticipada. La voluntad anticipada pues lo que hace es conocer las necesidades y por supuesto los elementos que el paciente o el individuo va a tener, ¿no? Voluntad anticipada, bueno, pues tiene que ser un elemento en el cual tiene que estar soportado a través de un notario público y tiene que ser para seres humanos mayores de 18 años. Pero existe un formato, este formato se realiza, se llena y tú puedes dejar a través de un juez o un notario pues cuáles son las peticiones y cuáles son las necesidades que tú vas a tener o que quieres que en algún momento de una situación de urgencia o emergencia se activen. Pero, pues a final de cuentas, pues esto no es eutanasia. Eutanasia, pues es un término muy complejo y es ayudar a bien morir, ¿no? Es lo que dice al menos la etiología o la etimología de lo que es eutanasia, ¿no? Pero la realidad es que pues tenemos nosotros pues una situación que se conoce como cuidados paliativos, ¿no? Cuando tú metes a un paciente a un protocolo o un proceso de cuidados paliativos, pues normalmente pues, es un proceso bastante complejo, es un protocolo muy bien implementado y establecido y lo que corresponde pues es a tener pacientes de tipo oncológico y no oncológico. Entran oncólogos, cirujanos, tanatólogos, que aquí es donde van a definir cuáles son las condiciones de los pacientes, ¿no? Algólogos, anestesiólogos, etcétera, etcétera. Y lo que determina pues son las condiciones de viabilidad que tiene ese ser humano. Si es un ser humano que, hablando en términos ciencia médica, no hay más que ofrecerle y el paciente está con dolor, está sufriendo o está agonizando, se establece este protocolo. ¿Para qué? Para que se le palie, se le ayude o coadyuve el tema del dolor, del malestar, de todo. Y entonces empiezas a trabajar. Si derivado esta situación el ser humano comienza a tener cierta analgesia y quitarle el dolor, pues estás logrando evitar o impedir que el paciente o el ser humano agonice, ¿no? O esté en un proceso, o el proceso de agonía lo contemple con dolor, con malestar y todo, ¿no? Estamos hablando que el proceso de cuidados paliativos lo que hace es ayudar y dar medicación para poder soportar el dolor, para poder soportar algunos sintomatología, del cual inanición, deshidratación, etcétera. Pero a final de cuentas no es tampoco administrarle medicamentos para ayudarle a bien morir, ¿no? O para darle el empujoncito que requiera morir. Lo que se hace es paliar el dolor, quitarle el dolor. Por supuesto, también existe parte del proceso de la analgesia y la sedación, ¿no? Muchas veces que esto lo hace un algólogo o un tanatólogo que administran medicamentos para sedar parcialmente al paciente. Normalmente este tipo de pacientes realmente lo que se hace con la analgesia o la sedación pues es mantenerlos o dormirlos parcialmente y el organismo hace lo demás, ¿no? El organismo termina lo que tiene. Y son pacientes que tienen que tener una condición específica, una evaluación específica y definitivamente tenemos que hacer. De hecho, todo aquel paciente que entre al protocolo de cuidados paliativos tiene que tener, independientemente de la participación del médico tratante, un tanatólogo, un oncólogo, si es un paciente en estado terminal por un padecimiento oncológico, hematológico o lo que fuera, definitivamente la participación de ellas, pero también tienes que involucrar a la autoridad. Recientemente, de hecho, pues aquí tuvimos una plática pues muy reciente en donde pues el protocolo de voluntad anticipada y cuidados paliativos, tú tienes que documentar incluso a la ley y a la autoridad que tienes un paciente con esta normativa. La autoridad está enterada, genera un folio, genera un número, un documento y por supuesto pues esto es un respaldo jurídico de buenas prácticas, ¿no? Pero como tal, eutanasia no está legalizada, no está aceptada, al menos al día de hoy en el país, pero tenemos
protocolos alternos que buscan una finalidad que es ayudar a bien morir o quitar el dolor, paliar el dolor o la agonía a un ser humano, que son los protocolos de cuidados paliativos. Muy bien. Y ya para terminar mi entrevista, ¿me podría dar su opinión personal acerca de la bioética? Mira, la bioética, aparte de ser un elemento normativo, todos los comités de bioética, toda aquella buena corporación, buen hospital, debe tener un comité de bioética. Te explico un poco mi experiencia con el tema de bioética. Yo en este hospital no pertenezco al comité de bioética, te explico por qué. El comité de bioética es uno de los comités, desde mi punto de vista, más fuertes de cualquier corporación, pero que parte de la esencia de este comité es que debe de ser imparcial. ¿A qué me refiero con imparcial? Y te explico por qué no pertenezco a este comité. Es un comité que involucra a colaboradores del hospital, incluso representantes de la sociedad, ¿no? Curas, sacerdotes, abogados, y un sinfín de colaboradores que deben de tomar una decisión imparcial, ¿no? Nosotros en el Hospital San Angelín tenemos un comité de bioética, ¿no? Un comité de bioética que sesiona cada 2 meses, que se lleva a cabo en las instalaciones del Hospital San Angelín de Universidad y que involucra gente de universidad, involucra gente de sur. Participantes puede ser gente que participe, que tenga, que sea fundamental en la toma de decisiones, sin ser, por supuesto, gestor o líder de los mismos. Me refiero, por ejemplo, a lo mejor participantes del área médica, participantes del área de servicios de salud, administrativos y todo. Y bueno, pues toman ellos decisiones. ¿Qué es lo que hacen? Pues analizan diferentes circunstancias, ¿no? Por ejemplo, el comité de bioética puede analizar los procesos de cuidados paliativos, puede evaluar la credencialización o el actuar de algún médico, porque pues dentro de los participantes tienen pues un abogado, ¿no? Existe un abogado, existe un experto en bioética, siempre debe de haber un experto en bioética, que es el coordinador o el vocero de este comité, y bueno, pues todos ellos, ¿no? Y los que hacen pues es evaluar, toma de decisiones, identificar buenos actuares, e incluso ellos mismos como un órgano independiente y como un órgano supervisor, toman acciones. Entonces las decisiones tienen que ser imparciales y si ellos toman alguna determinación se debe de hacer cumplir. Es un comité que genera un gran peso. La bioética, bueno, pues la bioética pues está presente, a final de cuentas nos ayuda mucho a demostrar, a observar, a sensibilizarnos sobre el actuar médico, el proceder médico, hacia dónde queremos ir, qué tanto le vamos a dar autonomía a la ciencia, qué tanto le vamos a dar autonomía a la parte médica, y qué tanto nos debemos de exigir, qué tanto debemos de exigir, etcétera, ¿no? Es muy amplia, ¿no? Muy amplia. La verdad es que hay incluso toda una licenciatura, una maestría y hasta un doctorado en bioética para esta situación. Y lo que busca un poco pues es normar y generar conductas correctas. ¿De qué tan importante lo considero? Pues yo creo que debería de ser uno de los ejes rectores de cualquier corporación, ¿no? La bioética y más los que estamos sensibilizados en el tema de salud. Y bueno, pues nosotros sumamos y aportamos nuestro granito de arena con nuestro comité de bioética, que analizamos casos clínicos, que analizamos actuares, incluso cuando fallamos, cuando tenemos alguna eventualidad, lo documentamos ahí para ver si pues ese actuar fue con dolo, sin dolo, si hay que mejorar, si hay que capacitarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tu pregunta es qué tan importante o qué tanto valor le podría yo considerar a la parte de bioética, pues yo debería de ser que para todo aquel profesional de la salud debería de ser alguno de los órganos rectores y reguladores de su actuar, ¿no? Las escuelas y las facultades hoy lo contemplan como una materia más en el proceso de formación. Yo creo que, al menos por ejemplo yo en mi experiencia que he tenido tanto en la licenciatura, en la especialidad no tanto, en la maestría sí un poco más y en el doctorado más también, nos contempla definitivamente, pues, por ejemplo, yo considero que para la licenciatura fue poco tiempo, ¿no? Un semestre es poco tiempo de bioética. En la maestría, pues, nos bombardearon con un poco más, ¿no? Prácticamente un semestre. Y bueno, para el doctorado, pues, fue una de las materias claves y fundamentales para el actuar, ¿no? ¿Por qué?
porque por ejemplo aquí me toca a mí ser el órgano rector y regulador, entonces mis principios deben estar fundamentados en una bioética correcta. Muy bien. Doctor, pues agradezco mucho su entrevista, la información que me brindó, para mí vale oro, y repito, la entrevista es para la Universidad del Valle de México. Muchísimas gracias. Ingeniero, Doctor. nombre, a sus órdenes.